Muy buenas noches y bienvenidos un martes más al espacio político de esta casa, a Viva Móvil TV. Y como ya es habitual, pues como todos ustedes saben, cada martes pasa por este plató que estrenamos, temporada además este año, un grupo político con representación en el Ayuntamiento de Alcalá. Es el turno en esta ocasión para Vox y ya tenemos con nosotros a esta noche al portavoz del partido, Juan Carlos Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Un placer estar de nuevo con vosotros en este espacio para analizar la actualidad política de la ciudad y encantado de estar con vosotros de nuevo y de esta manera presencial aún más. Pues bienvenido, señor Sánchez. Vamos a comenzar, digamos, como la temporada política, podríamos decir, con este programa. Y vamos a comenzar hablando de los plenos, porque estamos en una semana de plenos. El viernes nos toca pleno ordinario del mes de octubre, pero vamos a remontarnos al del mes de septiembre, porque desde su partido se han planteado impugnar el pleno del mes de septiembre. ¿Por qué? Sí, bueno, es una problemática que venimos detectando de hace muchísimo tiempo, no solamente nosotros, sino todos los grupos políticos, en cuanto a que consideramos que no se cumple el requisito de la publicidad que los plenos deben de respetar. Los plenos durante la pandemia pues se han estado llevando a cabo, o se han estado celebrando primero de forma telemática, luego de forma presencial, pero de una manera limitada. Y el requisito de la publicidad se ha llevado a cabo a través de la difusión por YouTube de la marcha de los plenos. Y hemos detectado que son inaudibles por parte de la audiencia las intervenciones de los concejales y concretamente las de mi grupo municipal. Hemos detectado que en este último pleno, concretamente en un turno de palabra, pues se oía perfectamente a las intervenciones de todo el mundo, salvo las nuestras. Entonces, bajo esa premisa, pues hemos trasladado nuestra queja, que además no es la primera vez que se traslada al gobierno municipal y a la secretaría del ayuntamiento, nuestra queja en relación pues que consideramos que no se cumple ese requisito de publicidad de los plenos que exige la ley. Y ante eso, pues los servicios jurídicos de nuestro partido pues está valorando la posibilidad de ejercitar las acciones judiciales para impugnar pues los acuerdos que se hayan celebrado, acordado en ese pleno. Porque recordemos que durante los meses críticos de la pandemia los plenos se celebraban totalmente de forma online, incluso los concejales no estaban ni en el mismo espacio. Ya hace un tiempo que sí, que lo celebráis desde el salón de plenos, pero no se ha vuelto a la normalidad absoluta. No se ha vuelto a la normalidad absoluta porque el espacio destinado al público en el salón de plenos, pues ahí se situaban los concejales de la corporación y los portavoces de los grupos si nos situamos en la bancada del salón de pleno. No se hacía con público y entendemos que es una cuestión de especial relevancia por cuanto es la participación de la ciudadanía en la vida política y consideramos imprescindible esa participación en la celebración de los plenos. Por tanto, sois un partido más de la oposición que ya se une a esa petición de la presencialidad y de la vuelta a la normalidad total en las sesiones plenarias. Por supuesto. De hecho, en la comisión de control que se celebra hoy, pues llevamos una pregunta en relación con este asunto, solicitando, vamos a solicitar que se nos explique la razón por la cual en la Junta de Portavoces de la pasada semana se puso algún obstáculo o en cuestión la posible celebración ya con total normalidad del próximo pleno y por parte del portavoz del Gobierno en una respuesta que entendemos que no tiene nada que ver en relación con el asunto que nos ocupa, expresó pues que se iba a solicitar un informe de riesgos laborales. Ustedes, no tiene sentido que si en ningún lugar se han levantado todas las limitaciones de aforo, todas las limitaciones a la reunión de personas, incluso en sitios cerrados, consideramos que no tiene sentido el retrasar más esa celebración de los plenos con total normalidad.
Señor Sánchez, como decimos, esta semana se celebra sesión plenaria ordinaria del mes de octubre. Es el viernes, concretamente a las 11 de la mañana. Desde Vox, ¿cómo han recibido este cambio de día y hora en la celebración de los plenos? Sí, bueno, esto ha venido con ocasión de una decisión unilateralmente adoptada por parte del Gobierno, de PSOE y Ciudadanos en Alcalá, y bueno, la hemos recibido pues con nuestra postura ha sido de total rechazo. Hay que tener en cuenta que en la corporación existen los concejales de la oposición fundamentalmente, la mayoría no se dedican profesionalmente a la política, sino que esto es una actividad a la que se dedican quitando tiempo de su vida familiar y profesional y compatibilizan lo que es su actividad laboral o profesional, como en mi caso, con la labor de ser concejal en el Ayuntamiento de Alcalá. Los plenos precisamente se celebraban por la tarde para facilitar que esas personas, entre las que me incluyo, pues pudiesen compaginar y conciliar su vida profesional y familiar con el ejercicio de esta función política, esta función pública, y por parte del Gobierno de forma unilateral se adoptó la decisión de cambiar a la mañana. Es una muestra más de la actitud de este Gobierno de PSOE y Ciudadanos, de obstaculización a la labor de la democrática de la oposición y de hecho, bueno, ha habido ya un concejal que se ha visto obligado a renunciar porque veía que era imposible compaginar su labor profesional, su trabajo, con la función de concejal. Entendemos que es una actitud totalmente totalitaria y de limitación de la representación de los derechos de representación política de la ciudadanía, que se encauza a través de los concejales. ¿Cuáles son las dos mociones que presentará Vox al pleno de este viernes? Sí, este viernes mi grupo pues planteamos dos propuestas. Una primera está íntimamente relacionada con el tema de la accesibilidad. Existen líneas de subvenciones que la Junta de Andalucía en diversas convocatorias ha sacado encaminadas a subvencionar actuaciones de rehabilitación y de superación eliminación de obstáculos en viviendas y en edificios, en comunidades de propietarios. En Alcalá existen muchos barrios donde fundamentalmente las viviendas son en régimen de propiedad horizontal, edificios, bloques de piso. ¿Y qué es lo que planteamos? Pues que por parte del ayuntamiento se haga un seguimiento de esas convocatorias de subvenciones que van destinadas a eliminar barreras arquitectónicas, tanto en viviendas como en los elementos comunes de estas comunidades de propietarios. Además, también hay otra línea que se destina a la eficiencia energética, mejoras y rehabilitación destinadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y lo que solicitamos pues que el ayuntamiento lleve a cabo campañas de difusión de ese tipo de subvenciones, porque nos encontramos con que en numerosas ocasiones, además esto nos lo han manifestado muchísimos ciudadanos, pues que no tienen conocimiento de cuándo se convocan esas subvenciones. Entonces lo que solicitamos y planteamos que por parte del ayuntamiento se haga una campaña, se haga un seguimiento de esas convocatorias, se le haga de la difusión adecuada entre los vecinos de Alcalá para que se puedan beneficiar de esas subvenciones y además que se suscriban los oportunos convenios de colaboración con las entidades o administraciones que hagan esas convocatorias de cara a hacer un seguimiento, un acompañamiento a los ciudadanos que quieran acceder a esas subvenciones, realizando, bueno, pues con ayuda en los trámites administrativos y la subsanación de las posibles deficiencias y demás. Y además también planteamos pues que se plantee o se estudie la viabilidad de incluir incluso en los presupuestos municipales alguna partida presupuestaria para destinarla a este fin, que entendemos que en Alcalá, precisamente por el número de bloques de pisos con una antigüedad bastante considerable, en muchísimos casos pues no tienen ascensores, la población necesita, gran parte de la población necesita esos servicios porque se ven impedidas y esa es la propuesta. Ya en una anterior convocatoria el Ayuntamiento de Alcalá, pese a que se publicitó o se publicó, de hecho todavía en la página web está esa noticia, que se publicó que iba a suscribir ese convenio con la Junta de Andalucía, que finalmente no se llegó a culminar.
Y por otro lado también llevamos al Pleno una segunda propuesta, y que es relativa a una declaración institucional de apoyo a La Palma, a los ciudadanos de La Palma, con motivo de la erupción volcánica que están sufriendo, las graves consecuencias que está teniendo tanto a nivel personal como, bueno, de actividades, ¿no? Hay innumerables personas que se han visto privadas de sus viviendas. Cada día vemos noticias en relación con los efectos que está teniendo esta erupción volcánica, y lo que se solicita es una declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Alcalá de apoyo y de solidaridad con los vecinos de La Palma. Es una iniciativa que se le trasladó al resto de los grupos para que se adhiriesen y llevarla a pleno de una forma unánime. No hemos recibido respuesta hasta la fecha, y por esa cuestión pues la llevamos como propuesta para que los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcalá tengan la oportunidad de adherirse a esa propuesta, y finalmente sea aprobada esa declaración institucional de solidaridad y de apoyo a nuestros conciudadanos de La Palma. Desde luego es terrible lo que está ocurriendo en la isla de La Palma con este volcán, que precisamente hoy ya hace un mes desde su erupción y aún no se ve el final. Continuamos hablando, señor Sánchez, de Alcalá, y también relacionado con las sesiones plenarias, el reglamento orgánico municipal, que partidos de la oposición afirman, denuncian que limita mucho la participación de los grupos que no están en el gobierno. Efectivamente, desde que este reglamento orgánico municipal se planteó el proyecto por parte del Gobierno, los grupos de la oposición, además fue una postura unánime, llegamos a esa conclusión, que lo que se pretendía con este reglamento no era paliar supuestos problemas con el reglamento que anteriormente tenía vigencia, que es el general, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales. Y la sensación fue unánime, y así lo trasladamos al Gobierno municipal. ¿Por qué? Porque se limita, por un lado, pues el número de las propuestas que podemos llevar a pleno. Únicamente se puede llevar al pleno una pregunta por cada grupo. Entendemos que eso es una cuestión, trasladándolo todo el resto de preguntas a la Comisión de Control, que sí, evidentemente la Comisión de Control tiene una función y una finalidad determinada, que es la fiscalización de las funciones del Gobierno, pero sí es importante, y esto está íntimamente relacionado también con la publicidad de los plenos a la que antes hemos hecho referencia, es importante que los ciudadanos sepan y conozcan pues las cuestiones que se le plantean al Gobierno por parte de los grupos de la oposición. Esa publicidad se ha limitado, se limita el número de propuestas o mociones, se limita los ruegos que se pueden formular en el Pleno. En definitiva, se han llevado a cabo una serie de modificaciones en el reglamento genérico que antes estaba vigente, y que limitan enormemente la función de los grupos de la oposición. Este grupo municipal entendió y manifestó desde el principio, mi partido en el ayuntamiento, le trasladamos al Gobierno pues que no consideramos necesaria realmente la aprobación de un reglamento orgánico municipal propio, sino que todos los elementos que pueden regular el funcionamiento de los plenos y el resto de los órganos colegiados del ayuntamiento pues estaban perfectamente regulados en el anterior reglamento. El reglamento, recuerdo que en innumerables ocasiones, pleno tras pleno, ha sido incumplido. Era incumplido por la señora alcaldesa, la señora Jiménez, y este portavoz así se lo ha manifestado la señora Jiménez, pleno tras pleno, en cuanto al orden de las intervenciones, que estaba establecido de la misma forma que ahora se regula en el reglamento orgánico municipal que se ha aprobado. Estaba regulado en el reglamento orgánico de funcionamiento que anteriormente estaba vigente. Denunciábamos esos incumplimientos y hacían caso omiso. El orden de las intervenciones, sobre todo, ha sido un caballo de batalla de este grupo municipal, porque entendíamos que se vulneraban pues las reglas más elementales de sentido común de un debate. No tiene sentido que un grupo político lleve una propuesta y cierre el debate del Gobierno. Yo planteo una propuesta, el resto de los grupos con representación tienen sus intervenciones, y luego yo, como proponente, soy el que tiene que cerrar el debate, por ejemplo, ¿no?
para rebatir cada una de las argumentaciones del resto. Es de lógica, no es sentido común, no es otra cosa. Y eso estaba perfectamente regulado en el anterior reglamento. Y ahora sí se ha consignado igualmente en el reglamento, y ahora parece ser que, al menos hasta la fecha, desde la aprobación se está respetando. Sí, es verdad que en innumerables ocasiones también, y dadas las facultades discrecionales que siempre tiene el presidente de una corporación a la hora de controlar o de dirigir los debates, por parte de la señora alcaldesa, al menos con lo que respecta a este grupo municipal, ha tenido actitudes bastante arbitrarias y podríamos decir, yo las calificaría cuasi dictatoriales, porque no se nos ha permitido siquiera en el último pleno llevar a cabo una pregunta por la vía de urgencia, que además era una pregunta formulada a instancia de un club deportivo, del Club Deportivo Alcalá. Y la señora alcaldesa pues unilateralmente decidió esto no es urgente, y sin ningún tipo de motivación, motivación que cualquier actuación administrativa debe de cumplir, porque si no estaríamos hablando, bueno, pues abuso de derecho, actitudes, actuaciones arbitrarias o contrarias a los más elementales principios democráticos. ¿Cuál era esa pregunta, si se puede saber? Sí, era en relación con una suspensión de un partido de fútbol que se iba a desarrollar. Habían solicitado al Club Deportivo Alcalá que se desarrollase en sus instalaciones, de otros dos clubes de fuera, entre ellos el Recreativo de Huelva. Y finalmente, por la falta de respuesta del gobierno municipal a la solicitud que el club, el campo, el estadio es municipal, titularidad municipal, el club solicitó al ayuntamiento que le permitiese ceder el uso para ese partido a esos dos clubes. Finalmente se desarrolló ese partido en otra localidad y acudieron, pues creo recordar que eran unas 1.200, 1.300 personas. 1.200, 1.300 personas en el estadio del Club Deportivo Alcalá. Dada la grave situación económica que está atravesando el club, pues hubiese supuesto un impulso, un poco de aire para este club, que está pasando una situación económica realmente mala. Y no solamente para el club, hubiese supuesto una gran jornada pues para todos los establecimientos hosteleros de la zona de la Avenida Santa Lucía, que es donde se ubica el estadio. Y esa era la pregunta. La señora alcaldesa preguntó al señor secretario: ¿esto quién decide si se acepta o no? Usted, pues no lo acepto. Pero eso además ya se precipita siempre el cierre de los plenos, la terminación de los plenos. La señora alcaldesa decide el pleno terminado, pese a que se solicita la palabra por mí concretamente, y ya luego no, el pleno ha terminado de una forma totalmente arbitraria y precipitada. Del Gobierno también denuncian desde Vox que tienen falta de voluntad e incluso falta de transparencia. Sí, bueno, uno de los caballos de batalla que está siendo en este mandato, que está siendo puesto encima de la mesa por parte de mi grupo y por parte del resto de los grupos de la oposición también, es la falta de voluntad a la participación de los grupos de la oposición en la toma de decisiones o en la elaboración de proyectos. Esto lo venimos sufriendo durante todo el mandato. Se hace en innumerables ocasiones, se ha denunciado por parte de este grupo municipal, que nos enteramos de los proyectos que se van a ejecutar en el ayuntamiento por parte del gobierno. Nos enteramos antes por los medios de comunicación, que antes por los medios que nos los comunique el portavoz del gobierno. Eso ha ocurrido en innumerables ocasiones, y la denuncia esta a la que venimos haciendo referencia en estos últimos días pues es con motivo de la última Junta de Portavoces. Se convoca una Junta de Portavoces con un orden del día bastante importante, porque se tocaban ahí cuestiones relativas a los fondos Next Generation, que se han presentado proyectos por parte del gobierno se han presentado unos proyectos para obtener esas subvenciones, ¿no? Esa financiación, esa línea de financiación. A día de hoy desconocemos los proyectos, ¿sí? Se nos plantea una Junta de Portavoces con una serie de puntos en el orden del día, pero no se facilita la documentación oportuna para que cuando se celebre la Junta de Portavoces los comparecientes tengamos conocimiento de causa de lo que se va a tratar.
Al final lo que se convierte en la Junta de Portavoces es en un discurso unilateral del portavoz del Gobierno diciendo, bueno, pues que se ha presentado este proyecto, pero realmente tampoco nos han trasladado ninguna documentación relativa a los proyectos. A día de hoy, en relación en materia de turismo, que se han presentado al parecer algún proyecto, y en materia de accesibilidad, bueno, más que accesibilidad, movilidad, unos carriles bicis y demás, ¿no? No tenemos documentación alguna de esos proyectos. Creo que tienen una importancia y son asuntos bastante calados como para que se nos facilite la documentación con carácter previo cuando se llegue a la Junta de Portavoces, sepamos de lo que estamos hablando y podamos para poder valorarlo y debatirlo. Y hacer propuestas. Esta es la forma de actuar la que se dirige el Gobierno aquí en el Ayuntamiento de Alcalá. Y ese es el último de los ejemplos a los que venimos haciendo referencia durante todo el mandato. Aunque no tengan la documentación completa para poder valorar estos proyectos, ¿consideran que son los adecuados los que se han presentado? Sin tener esos proyectos, desconocemos realmente en qué consisten. Si es verdad que, bueno, un día poco antes de la celebración de la Junta de Portavoces, yo recibí una llamada de uno de los delegados del Gobierno informando por teléfono de que se iban a presentar unos proyectos para obtener unas subvenciones en relación con unos carriles bici, además en colaboración con otros municipios. Entendemos que nos recibe una llamada telefónica, además, el día antes de que venciera el plazo para la presentación de los proyectos. Es decir, llevarían trabajando ya bastante tiempo en esos proyectos. Sin embargo, con una simple llamada telefónica se pretende informar a los grupos de la oposición de los proyectos que se van a presentar. Entonces, a día de hoy no tengo ningún documento, entonces difícilmente voy a poder valorar si lo considero oportuno o no, si lo veo viable o no, si lo veo beneficioso o no, o incluso poder plantear otros destinos o plantear proyectos en otras materias distintas a las que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. Desde la sección de turismo mucho se ha hablado de los proyectos que se han presentado a estos fondos han sido la recuperación de edificios patrimoniales, de edificios históricos de la ciudad. Hablando de patrimonio, desde Vox se ha pedido la comparecencia de la delegada de Patrimonio, sobre todo con respecto al castillo. Sí, exactamente. No es la primera vez que en los últimos meses se produce un revuelo, no solamente en la ciudadanía, en general en Alcalá, por las actuaciones que se llevan a cabo en el monumento más emblemático que tenemos, que es el castillo, ¿no? Se han llevado a cabo actuaciones, unas con carácter de emergencia, y se plantea ahora también el proyecto relativo al centro de interpretación del castillo. La última actuación a la que se ha publicitado por el Gobierno, pues es la instalación en una de las partes aledañas a la Torre Mocha de un suelo de adoquines. No entendemos cómo en una ciudad como Alcalá, famosa pues por el albero, y tan característico y tan tradicional en las construcciones y como pavimento. No entendemos cómo se plantea esta iniciativa, y precisamente esa falta de comunicación tanto a la oposición como a la ciudadanía en general, sino que se toman las decisiones, se redactan los proyectos y se ejecutan. Se montan estos revuelos precisamente, y un monumento tan emblemático como el castillo, de una importancia y de un valor tan importante y fundamental para la ciudad de Alcalá, entendemos que cualquier actuación que se ejecute en las zonas aledañas e incluso en la propia muralla debe ser con una exquisitez absoluta en cuanto al respeto de la ley, el respeto a las autorizaciones correspondientes de la administración competente en la materia, y eso es lo que solicitamos, pues que se nos informe de cuáles son las actuaciones que se van a ejecutar y cómo van a terminar, porque es que desconocemos nuevamente qué es lo que se pretende hacer por el Gobierno municipal. Y esos revuelos en la ciudadanía en general pues han sido en numerosas ocasiones en los últimos meses. En cuanto a la alusión que has hecho a los fondos relativos
al patrimonio, este grupo viene denunciando y solicitando actuaciones concretas en diversos edificios emblemáticos e históricos con un valor bastante importante de titularidad municipal, como pueden ser la Casa Ibarra, el edificio de la antigua comisaría, edificios que se han dejado abandonados, totalmente abandonados, durante años, durante décadas, por parte de los sucesivos gobiernos socialistas, y en estos momentos se están viendo en una situación de absoluta ruina. Ahora cuesta muchísimo más dinero la rehabilitación, pues como si se hubiesen acometido labores de conservación en su momento. Ejemplo emblemático, la Casa Ibarra, cuando el ayuntamiento la adquirió, pues había estado habitada por sus antiguos propietarios. Estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, ahora nos encontramos en una situación donde la rehabilitación de ese edificio pues resulta millonaria, por falta de conservación y dejadez total y absoluta. Hablaba de movilizaciones de la ciudadanía con respecto al castillo, y es cierto que hace un par de domingos vivimos una concentración en la Torre Mocha en la que Vox asistió también. Era una concentración por parte de los vecinos de la zona que no están de acuerdo con esa obra que se está haciendo en el entorno. Sí, porque consideran que no cumple las características que debe tener una actuación en un entorno como la zona del castillo. Tuvo presencia Vox Alcalá en dicha concentración como una forma más de protesta o de reivindicación de la información. Es que todas estas cuestiones y todos estos movimientos, todas estas reacciones de la ciudadanía, vuelvo a repetir, vienen como consecuencia de esa falta de información, de esa falta de participación, que se facilite por parte del gobierno la participación de los ciudadanos a la hora de acometer una actuación de tanto calado. Porque estamos hablando del Castillo de Alcalá, que es el símbolo de la ciudad, y creo que es en cualquier actuación que se lleve a cabo, con independencia de los oportunos permisos, los proyectos que deben de cumplir unos requisitos, e incluso las empresas que vayan a ejecutar los trabajos deben de tener unas determinadas condiciones. Con independencia de eso, entendemos que la voluntad o la opinión de la ciudadanía debe ser tenida en cuenta a la hora de acometer cualquier actuación en estos entornos. Participación que desde su partido sí intentan mantener, puesto que habitualmente realizan jornadas informativas con la ciudadanía en diferentes puntos de la localidad. Sí, exactamente. Nosotros, incluso antes de llegar al Ayuntamiento de Alcalá, venimos montando mesas informativas en todos los barrios y zonas de Alcalá, y con dos objetivos, y además lo hemos venido manteniendo no solamente antes de llegar al Ayuntamiento, sino durante lo que llevamos de mandato. ¿Cuál es la finalidad de esas mesas informativas? Pues por un lado, trasladar a la ciudadanía nuestras propuestas, dar a conocer la actividad del grupo municipal y del partido a nivel local, y sobre todo y fundamentalmente esas mesas lo que hacen, porque no es solamente la celebración o la instalación de esa mesa informativa ese día, con carácter previo, eso lleva un trabajo durante la semana previa de visitas a distintas entidades, negocios de las zonas de Alcalá, donde finalmente se culmina con esa mesa informativa. ¿Cuál es la intención o la finalidad fundamental y primordial? Pues recabar de los ciudadanos de Alcalá, de las distintas zonas y barrios, cuáles son las carencias, cuáles son los problemas que ven en su barrio. Porque nosotros a lo que aspiramos es a ser la voz de los ciudadanos en las instituciones. Y esa es la finalidad fundamental de esas mesas que se viene montando en todos los puntos de Alcalá. Esa es nuestro modo de funcionar y nuestra manera de ver las cosas, pues nos trasladamos a puntos para, como he dicho, para recabar la opinión de los ciudadanos, las propuestas de los ciudadanos, detectar cuáles son los problemas y las carencias de cada barrio, pero constantemente, de una manera constante, como he dicho, antes de llegar al ayuntamiento, antes de tener representación, ya lo hacíamos y lo venimos haciendo. Nosotros no nos vamos a dedicar, como hace unos días hemos visto en una publicación de la señora alcaldesa, que ahora, ya en la parte final del mandato, se va a dedicar a hacer una campaña barrio a barrio, para ver y palpar las necesidades de los ciudadanos. Señora alcaldesa,
Esa es su función durante todo el mandato. Lo que pasa es que, claro, se ve desde lejos que la señora Jiménez pues ya está de campaña a nivel local y de campaña a nivel autonómico, va a hacerle de campaña al señor Espada. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, señora alcaldesa, durante todos estos 2 años y pico que llevamos de mandato, pues ha estado desaparecida. No se la ha visto en ninguno de los barrios para recabar esas necesidades o esa carencia de los distintos barrios. Nosotros, por contra, pues lo venimos haciendo de una forma continuada y constante. Por tanto, ¿considera que el Partido Socialista ya ha iniciado su campaña electoral? Por supuesto, por supuesto. Es evidente y eso, que es evidente. No es una cuestión que nosotros lo digamos, sino que se palpa por cualquier persona. Durante esta primera parte del mandato, el gobierno municipal no ha hecho absolutamente nada. Alcalá está estancada, Alcalá está parada y se han dedicado, bueno, pues a presentar muchísimos proyectos que ahora, a lo que se van a dedicar en esta segunda parte del mandato, pues a ejecutar muchas obras para, de cara a las elecciones, tener algo que vender en campaña electoral. Es decir, que bien está la ciudad, hemos hecho esta obra, hemos hecho inaugurando obras y si no, mucho me temo que eso será una evidencia y vosotros mismos seréis testigos de ello. Esa es la realidad en Alcalá. No les interesa al gobierno y al Partido Socialista en especial, no les interesa en absoluto las necesidades de los ciudadanos. Al Partido Socialista actúa y se dirige únicamente con una finalidad, y es una finalidad puramente electoralista y de mantenerse en el gobierno. Y en este sentido, ¿qué papel juega Ciudadanos en...? Ciudadanos, pues nosotros esto lo venimos planteando y lo venimos denunciando desde hace bastantes meses también. El papel de Ciudadanos, pues creemos que es bastante, es ausente, está totalmente ausente del gobierno, salvo alguna actuación puntual en materia de turismo, por ejemplo, o en materia de... por el resto de actuaciones que nosotros vemos y en el día a día del ayuntamiento e incluso por el desarrollo de los propios plenos. Ciudadanos en Alcalá se está plegando totalmente al Partido Socialista. Se limitan a dar el visto bueno a todas las actuaciones y todas las cuestiones y las propuestas que plantea el Partido Socialista y prestan su apoyo. Por el hecho, nosotros consideramos que es una actuación totalmente ajena a los intereses de los ciudadanos de Alcalá. Pero se están plegando, se siguen plegando a todas las cuestiones que le plantea el Partido Socialista y se limitan a dar su visto bueno. Bueno, son incontables los ejemplos donde Ciudadanos en Alcalá, cuando se encontraba la oposición, tenía una postura respecto a determinados temas y ahora cambia totalmente de postura por estar en el gobierno y vota en los plenos en sentido totalmente contrario al que venían manteniendo cuando estaban en la oposición. Han sido innumerables las ocasiones en que hemos denunciado esta actuación de Ciudadanos. Hablábamos de la participación ciudadana, de las necesidades que tienen los diferentes barrios. No sé si en trabajo que están realizando de recepción de opiniones por parte de los vecinos, me imagino que cada barrio tendrá sus particularidades, pero ¿hay algo en común que los une a todos? ¿Alguna deficiencia en común que los une a todos? En lo que hemos venido detectando hay un problema que es fundamental y generalizado en toda la ciudad, y es la problemática de las carencias en la limpieza de la ciudad en general, la limpieza viaria y la recogida de basura. Ese problema se ha repetido pues en todas las zonas de Alcalá que hemos estado visitando. Ha sido innumerable las quejas en cuanto al estado de los contenedores, al estado de limpieza de los contenedores y de las zonas aledañas, de las calles. Alcalá da la sensación de, bueno, basta darse una vuelta por las calles de Alcalá para percibir esa sensación de que estamos en una ciudad bastante sucia. Este problema es una cuestión que se ha denunciado no solamente por parte de mi grupo municipal, sino por parte del resto de los grupos municipales, esas carencias, y de los ciudadanos. Son innumerables las continuas quejas y reclamaciones que en este sentido recibimos en todas las partes de Alcalá. Bueno, luego también hay en ciertos puntos donde tienen más carencias en el estado de las calzadas, de los acerados, el mobiliario público, el alumbrado. También hay muchísimas zonas de Alcalá donde presentan muchas carencias y
En definitiva, fundamentalmente esas son las cuestiones que más se repiten. En cuanto a la limpieza y la basura, ¿es solo responsabilidad de la Mancomunidad de los Alcores? ¿Es solo responsabilidad de la Mancomunidad de Alcores? Bueno, responsabilidad del Gobierno municipal. Nosotros planteamos, a la vista de que esta problemática no es nueva, sino que se viene repitiendo y se viene sufriendo por todos los ciudadanos de Alcalá durante bastantes años. Con motivo de esta situación y de la insostenibilidad, pues nosotros fuimos los que planteamos la salida de la Mancomunidad de los Alcores, porque no es un servicio por el que se estaba pagando mucho dinero. Estaban pagando anualmente más de 5 millones de euros para recibir esa prestación de la limpieza viaria, el servicio de recogido de basura, y se está obteniendo unos resultados pésimos. ¿Aire Gestión Ambiental, la nueva empresa pública, supondrá una solución a todo esto? Esperemos que mejore. La fórmula que se ha elegido por parte del Gobierno, nueva decisión unilateral, porque pese a que se planteó, se ha vendido de cara a la ciudadanía, que se ha hecho un estudio previo para ver si la constitución de una sociedad pública municipal era la forma más adecuada o más beneficiosa para Alcalá de llevar a cabo la gestión de este servicio. Pues pese a que el ayuntamiento ha vendido, que esa era la conclusión de ese estudio, ¿la realidad cuál es? La realidad es que el ayuntamiento había tomado la decisión con carácter previo y se ha encargado ese estudio para llegar a esa conclusión necesariamente. Nosotros esperamos, no hace falta hacer un gran esfuerzo para que mejore algo la situación de la recogida de basura y la limpieza viaria en Alcalá. No hace falta un gran esfuerzo porque es que es pésima la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Esperamos que mejore. Lo que sí esperamos también es que esa sociedad pública municipal pues actúe y se dirija con total transparencia. Y no tenemos que ver en situaciones como en el pasado hemos sido testigos con otras sociedades municipales. Por último, porque nos vamos quedando ya casi sin tiempo, ¿qué les parece la denuncia que ha presentado el Partido Popular contra el delegado de Cultura y Fiestas Mayores, Enrique Pavón? Bueno, es una cuestión que se tendrán que dilucidar en la administración competente, pero sí es cierto, bueno, que en el Ayuntamiento de Alcalá, sobre todo en relación con la contratación, los contratos menores, las prácticas que se llevan a cabo, pues cuanto menos son poco transparentes nuevamente y en determinadas ocasiones presentan dudas. No me puedo pronunciar en cuanto jurídicamente respecto al tema, eso lo tendrán que dilucidar o determinar los tribunales y si hay lugar a algunas responsabilidades. Ya lo veremos. Muy bien, pues efectivamente ya lo veremos. Pues señor Sánchez, nos quedamos sin tiempo esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Ana, por permitirnos intervenir en este programa una vez más, y que sirve para que los ciudadanos palpen y conozcan de primera mano la actuación de la actividad del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alcalá. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañan cada martes desde casa, que si no, no tendría sentido todo esto. Nosotros nos vemos de nuevo la semana que viene, el martes, en este caso con la participación de ciudadanos. Hasta entonces, que pasen muy buena semana.